En este vídeo vamos a aprender a calcular una medida de posición que son los cuartiles. Los cuartiles son tres valores de la variable que dividen la distribución en 4 partes iguales. Es decir, que si nosotros ordenáramos los datos de más pequeño a más grande, los cuartiles serían 3 valores, Q1, Q2 y Q3, que lo que harían sería dividir eso en 4 partes iguales y por tanto en cada hueco tendríamos el 25% de los datos. ¿Vale? Fijaos entonces en una cosa, y es que el cuartil 2 lo que hace es dejar a su izquierda y a su derecha la mitad en cada uno de los dos lados. Por eso el cuartil 2 es la mediana. ¿Vale? Bueno, pues una vez que ya sabemos de qué va eso de los cuartiles, vamos a aprender a calcularlos y para ello necesitamos rellenar una nueva columna en la tabla, además de las que nos dan, que son los valores de la variable y las frecuencias absolutas. Necesito una nueva columna que son las frecuencias absolutas acumuladas, que ya hemos calculado en otros vídeos y que serían 10, a ese 10 le sumo la siguiente que es 6, 16, le sumo el 9 y nos da 25, le sumo el 3 y nos da 28 y le sumo el 2 y nos da 30. Ya sabéis que esto tiene que ser igual que esto. Pues perfecto. Y una vez que tenemos esa columna vamos a proceder a calcular los dos cuartiles que nos faltarían por obtener, porque el cuartil 2, como he dicho que es la mediana, pues ya sabríamos calcularlo si hemos aprendido a hacer el cálculo de la mediana. Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los cuartiles. Vamos a empezar calculando el Q1. Para obtener el primer cuartil, como nosotros lo que tenemos que buscar es un valor que nos deje a la izquierda el 25% de los datos, pues lo que vamos a hacer es calcular primero cuánto vale n partido por 4, el 25% de los datos. El número total de datos, la n mayúscula, es 30, por tanto 30 lo divido entre 4 y me da 7,5. Vale, una vez que ya tengo ese valor 7,5, con él nos vamos, con este resultado, nos vamos a esa columna y buscamos cuál es el primer intervalo donde la frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a 7,5. Empezamos a mirar y el primer intervalo con frecuencia acumulada mayor o igual a 7,5 está aquí. Es el intervalo 0,5. Por eso podemos deducir que nuestro primer cuartil pertenece al intervalo 0,5. Muy bien. Ya sabemos cuál es el intervalo del primer cuartil, pero no sabemos cuál es su valor. Para calcular los cuartiles se utiliza una fórmula. Cuando sabemos el intervalo pero no el valor exacto, utilizamos una fórmula para su cálculo. Una fórmula que me dice que Q sub R, esa R representaría cualquiera de los cuartiles que yo quiero calcular, es decir, aquí sería el 1, pero si yo quisiera calcular el tercero, como veréis luego, pues esa R sería el 3. Bueno, pues eso será el límite inferior del intervalo más R por N partido por 4 menos F mayúscula sub I menos 1, todo ello entre F minúscula sub I y por la amplitud. Ahora veremos lo que es cada cosa. Empezamos entonces a calcular el valor exacto del primer cuartil y será límite inferior del intervalo 0 más R por N partido por 4. La R representa el número de cuartil. Como yo estoy calculando el cuartil 1, fijaos en la fórmula la R sería 1. Por eso aquí tendré que poner 1 por N partido 4, o sea, N partido 4, que es 7,5, menos, en todas las fórmulas que nosotros utilizamos en estadística, el subíndice I menos 1 siempre representa el intervalo anterior.
Por eso ahí lo que tengo que hacer es buscar en la columna de la F mayúscula cuánto vale esa F mayúscula en el intervalo anterior al que estoy. Como el intervalo en el que estoy es el primero, no hay intervalo anterior y por eso ahí pondré un 0. ¿Vale? Eso nos pasa siempre que no tenemos intervalo anterior. Y lo divido entre la F minúscula sub I, la F minúscula de ese intervalo, que es este 10 que tenemos aquí. Y todo ello por la amplitud del intervalo que en otros vídeos ya hemos calculado y que sería el límite superior menos el límite inferior del intervalo. La diferencia entre los dos límites, o sea, 5 menos 0, que es 5. Hacemos el cálculo y nos da 3,75. Los cuartiles, como cualquier medida de posición, están en las mismas unidades en las que nos da la variable, por tanto, en minutos, pues 3,75 minutos. Esto significa que el 25% de los datos son más pequeños que 3,75, ¿vale? Ya tenemos el primer cuartil. Vamos a calcular ahora el tercer cuartil. Y para calcular el tercer cuartil, primero calcularemos 3, porque es el cuartil 3, por n cuartos, o sea, 3 por 30, todo dividido por 4. Eso nos da 22,5. Y volvemos, igual que antes, a buscar en esta columna cuál es el primer intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada sea mayor o igual a 22,5. Y el primer intervalo con frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 22,5, empiezo a buscar, tal, lo encuentro ahí. Ahí está. El primer intervalo sería 10,15. Ya sabemos, por tanto, que el tercer cuartil pertenece al intervalo 10,15. Muy bien. Y ahora, una vez que sabemos a qué intervalo pertenece ese cuartil, vamos a calcular su valor con esta fórmula. Cuartil 3. Y vamos a sustituir cada cosa. Primero, el límite inferior del intervalo, 10, más, ahora como estoy calculando el tercero de los cuartiles, la R será 3, por eso aquí sería 3 por n partido por 4, que ya lo tengo aquí calculado, 22,5, pues 22,5 menos la F mayúscula del intervalo anterior, F mayúscula del intervalo anterior. Este es nuestro intervalo, el anterior es justo el que está por encima y la F mayúscula de ese intervalo es 16. Y todo ello dividido por la F minúscula de ese intervalo. Y el intervalo 10,15 tiene una F minúscula, tiene una frecuencia absoluta de 9. Y por la amplitud que calcularé, aquí tenemos la fórmula, restando el límite superior y el inferior, 15 menos 10, 5. Perfecto. Hacemos el cálculo con nuestra calculadora y nos da 13,61 minutos. Estos serían los dos cuartiles que nos faltarían en esta distribución de datos.